Con uno, el diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, como siempre a sus órdenes. Pues a ver, ¿cómo la ves? Bueno, es un tema que nosotros tenemos obligación como legisladores de adecuar siempre la norma a la realidad social. Hoy vemos cómo grupos anarquistas, grupos de criminales... ¿Quiénes son estos cuates? Actúan de manera violenta, premeditada, para atacar, para retar a la autoridad. Como ya se advirtió, no en el ejercicio libre de manifestación de las ideas, sino en un tema premeditado de ataque, de reto, de confrontación a la autoridad. Eso no lo vamos a permitir en la ciudad. Esos esquemas de violencia, esos esquemas también de traer consigo bombas molotov, cualquier tipo de armamento que puede dañar la vida, la integridad, no solo de la policía, sino de los ciudadanos en general, no es un tema que se vaya a permitir en la ciudad. Pero Manuel, señor diputado, yo voy mañana, me tapo el rostro, me cubro el rostro, lo cual no debería ser permitido. ¿Por qué? Pues porque de otra manera no puedes identificar a quienes te agreden, y en ningún país que yo sepa se permite que alguien enmascarado pueda atacar a la autoridad, pero en fin, eso ya lo discutiremos. Ustedes, la Asamblea Legislativa, le dio marcha atrás a un artículo, el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, aligerando, aliviando la pena a aquellos que alteran la paz pública. Esto fue en diciembre, recién que comenzó la legislatura que ahora tú presides. La gente dice, pero ¿cómo es posible? Ahora resulta que estos cuates pueden hacer lo que quieran y salen libres bajo fianza. Bueno, lo que se hizo en diciembre no solo fue un esquema de acompañamiento del PRD, fue un esquema de acompañamiento de Acción Nacional, por eso me sorprenden también las declaraciones de la senadora ahora, de Mariana Gómez del Campo, cuando su propio partido en la Asamblea Legislativa fue quien impulsó bajo este esquema una aprobación a una reforma al artículo 362. Yo daré mis razones. El esquema que tenía planteado el artículo 362 en ese momento preveía una inconstitucionalidad, castigaba de 5 a 30 años de prisión a quien se manifestara en contra de del gobierno de la ciudad o de sus instituciones, lo que de suyo es inconstitucional porque el sexto de la ley reglamentaria contempla que cualquiera de nosotros puede manifestarse libremente en el ejercicio de una idea. Estoy de acuerdo, Manuel, pero no te contempla que tú puedas destrozar un comercio o los edificios. Sin duda, no metimos bajo ninguna circunstancia una modificación al Código Penal de otro tipo de delitos. No nos metimos con daño en propiedad ajena, no nos metimos con el tema de lesiones, no hubo ninguna modificación al Código Penal de otros tipos penales que son autónomos. Lo que se hizo fue hacer una adecuación. Había una propuesta, pues a un extremo de derogar el 362. Una de las voces que se alzó para impedir esa derogación fue la mía. Dije, yo no estoy de acuerdo para derogar ese artículo, incluso con los propios compañeros de mi bancada y de mi grupo parlamentario. O sea que los anarcos tienen adentro de la Asamblea también sus voceros y portavoces. Yo me opuse finalmente a que ese artículo no fuera derogado, a que hubiera una modificación en todo caso. Fue el consenso que logramos para no derogar el artículo 362. Que finalmente ese artículo 362, el tipo penal sigue, pues el tipo penal de ataque a la paz pública continúa en el código. Sin embargo, con el transcurso de estas manifestaciones hemos visto el grado de violencia de un grupo de criminales. Eso no lo vamos a permitir en la ciudad. La semana anterior presentamos ya en el Pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el Código Penal en su artículo 287 que refiere el ultraje a la autoridad, que son estos ataques directos a los policías. Porque mira, uno de los policías, no ayer, sino el día anterior, el lunes, cuando intentaron los maestros de la CENTE bloquear el aeropuerto, uno de los maestros, me parece que chiapaneco, golpeó a un policía y lo mandó en estado de coma al hospital. Ya salió el policía del coma, sigue en el hospital. Pero el agresor, en este caso el profesor agresor, ya está libre. Eso no lo vamos a permitir. Trátese de quien se trate. Pero ya está libre, Manuel. Pero la Ciudad de México no puede permitir esquemas de impunidad, y mucho menos a la autoridad. Valga la expresión, tenemos que recobrarle la autoridad a la autoridad. Porque finalmente lo que nosotros tenemos... Está en chino, Manuel, está en chino, porque ya la gente está hablando de que el jefe de gobierno es tibio. No, Pepe, lo que sucede es que tenemos un marco jurídico también, no de esta asamblea. Tenemos una ley que regula el uso de la fuerza,
que le prohíbe a los cuerpos policiales de la ciudad ocupar otro tipo de instrumentos para su defensa. Hoy por hoy, pregúntenle también a Mariana Gómez del Campo, una de sus correligionarias fue una de las principales impulsoras de esta ley que regula el uso de la fuerza en la ciudad. Si un policía agrede a un manifestante o utiliza otro tipo de medios distintos a los que prevé esta ley, puede ser acusado de exceso en el uso de la fuerza y terminar en la cárcel. Es decir, que hoy, como están las cosas, como dice el clásico, no se le puede tocar ni con el pétalo de una macana a un vándalo. ¿Qué dice la ley que regula el uso de la fuerza? Textualmente, que debe de utilizar primero una disuasión verbal, si es una manifestación violenta. Decir, el artículo 25 de esta ley... No puede ser que diga eso. Dice eso. Luego dice que si no le hacen caso, entonces que les diga que va a aplicar la ley. Bueno, pues hoy te voy a aplicar la ley si sigues con tu violencia. Bueno, continúa el artículo 25 diciendo que en caso de que continúe la violencia, se aplique la ley. ¿Y qué dice la ley en la aplicación? Bueno, primero, que deben de utilizarse esta disuasión verbal, luego que se deben de utilizar un tema de sometimiento cuerpo a cuerpo, pero ¿cómo vamos a tener un sometimiento cuerpo a cuerpo cuando del otro lado hay incluso gas pimienta, hay petardos, hay piedras, palos, botellas, cualquier instrumento contundente? ¿Qué otro tipo de mecanismo prevé la ley? ¿Qué están esperando? Digo, no sé, no te pido una respuesta porque tú no tienes por qué dármela, pero vamos, ¿qué están esperando? ¿Que hay un muerto? ¿No ha habido un muerto de milagro? Y luego viene, finalmente, dice, tienen que utilizar instrumentos incapacitantes no letales. Y esos instrumentos o medios de defensa incapacitantes no letales los lleva a los escudos plásticos, porque al final del día lo otro pues no está regulado. Las tanquetas con agua, cualquier otro tipo de utilización de medios, incluso hasta de defensa para la propia integridad del policía. Manuel Granados, si estábamos mal, estamos peor ahora, ¿no? Entonces yo digo, por un exceso en la regulación de la defensa de los derechos... Ahí hay mano negra, Manuel. No puede haber. Ahí hay mano negra. Bajo ninguna circunstancia. Hay mano negra de grupos interesados en mantener a otros grupos para desordenar la ciudad a su antojo y que no haya leyes que los puedan someter de acuerdo a lo que pide el resto de la sociedad. Y hemos alzado la voz. Ojo, yo soy el coordinador del grupo parlamentario del PRD y yo he alzado la voz y he dicho, vamos a reformar el artículo 287 del Código Penal para que sea un delito grave el ultraje a la autoridad. Que no veamos estas escenas y sobre ello que haya impunidad. Los que son reincidentes que paguen, pero los que cometan estos ataques directos que no tengan ningún beneficio de ley, que no alcancen fianza, que no alcancen caución y que bajo estos esquemas también la reincidencia se castigue. Pues te agradezco mucho, Manuel Granados, en tu calidad de presidente de coordinador general de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa, que hayas venido con nosotros a explicarnos. La gente estamos porque me incluyo, ¿no? Yo también piso la calle y soy de a pie. Estamos hartos de la violencia, los comerciantes de que les ataquen sus negocios, los oficinistas que ahí laboran de que pongan en riesgo su vida, en fin, viste los destrozos, no estamos mintiendo. Pepe, tengan la certeza y la confianza, los medios y la sociedad, de que los legisladores vamos a actuar, y vamos a actuar de manera decidida y rígida. Yo espero que este mismo mes estemos dando esa reforma legal. Muchas gracias, Manuel, ojalá lo podamos compartir con todos quienes nos escuchan y miran. Gracias. Buenas noches. Es Manuel Granados, líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.